Dios les bendiga. Para mí es una gran bendición el poder compartir con ustedes en este Congreso de Artes 2021. Aunque sea de manera virtual, pero sé que pronto ya estaremos de manera presencial. De todas formas, damos gracias a Dios por esta plataforma de Zoom. Podemos llegar a todos ustedes. Vamos a entrar en materia de una vez y vamos a hablar bajo el tema corazón de artista o adorador, o como usted quiera ponerle, corazón de músico o adorador. Este tema se ha debatido mucho y ha tenido como resultado muchas especulaciones y diferentes criterios. Para nadie no es un secreto que a través de los tiempos la música, los músicos y el arte en sí no ha tenido el mejor manejo con este tema. Y eso se debe al poco conocimiento y a la falta de formación que había anteriormente. De un tiempo para acá se ha hecho mucho esfuerzo para instruir bíblicamente y traer luz sobre este tema a través de congresos y actividades como esta. La palabra artista ha tenido una connotación negativa dentro de las iglesias porque está asociada al comportamiento secular, arrogancia, orgullo, vanagloria, hasta llegar a la idolatría. Y mi objetivo en este día no es atacar las diferentes posiciones, sino más bien es que podamos entender cuál es nuestra real motivación con lo que hacemos a través de lo que el Señor nos ha regalado, nuestros dones, que todo lo que hacemos es para Él y que todo se trata de Él y no de nuestra persona. Amén. Necesariamente tendremos que ir a lo que establece la Biblia. Y en el libro de Efesios 4, 7 y 8, escuche bien lo que nos dice. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo, a los hombres. Estos versículos nos dan a entender que todo lo que nosotros tenemos y hacemos, como cantar, tocar un instrumento, danzar, no viene de nosotros, sino de nuestro Padre Celestial. Escuche bien, no de nosotros, sino de nuestro Padre Celestial. Y si buscamos la definición de la palabra artista en el diccionario, encontraremos que artista es una persona que practica alguna de las bellas artes. Música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía, etc. En especial, si se dedica a ello profesionalmente. Otra definición es que es una persona que tiene cualidades o disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. Entonces no podemos desligar lo que somos, lo que hacemos, el don, el talento que Dios nos ha regalado de lo relacionado con la adoración a Dios. Su palabra nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a la definición de adoración, veremos que es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición y amor hacia Dios. Entonces, después de tener más claro el concepto de artista, músico o adorador, debemos hablar de cuál debe ser la actitud correcta de nosotros como artista o ministro del Señor. Y primera actitud que debemos tener es que debemos saber que la gloria es de Él y solo de Él, y que Él no la comparte con nadie. Su palabra nos dice en el libro de Isaías, capítulo 42, 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Salmo 115, 1 dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Por más que el Señor nos use en lo que hacemos, debemos saber que la gloria, el reconocimiento siempre será de Él. Esta es una diferencia que debe marcar nuestra vida y ministerio con los artistas seculares.
Los artistas seculares, ellos buscan el reconocimiento del público, se alimentan de los aplausos, de la ovación de la gente. Mientras que la actitud de un músico, artista, ministro del Señor debe siempre, escuche bien, es atraer toda la atención del público, de la gente, solo a Dios, a su nombre. Amén. Esto significa que si yo soy cantante, cantaré para la gloria de Dios. Si voy a tocar un instrumento, que sea para exaltar el nombre de Dios. Si voy a danzar, a pintar, mi motivación será siempre engrandecer el nombre del Señor y no mi ego personal. En mis más de 25 años de experiencia en la música, como productor musical, como ministro de la música, he podido acompañar a muchos ministerios y el Señor me ha dado la bendición de participar en muchos eventos, muchos lugares, inclusive hasta de más de 50,000 personas. Y créanme que ante tal público, los aplausos, la ovación, existe un hilo muy delgado que se puede romper muy fácilmente. Y es pensar que esas personas están ahí por mí, por ustedes, que esos aplausos son para nosotros. No, y 1000 veces no. En esos momentos es cuando más tenemos que tener claro que esas personas están ahí para ser guiadas a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en una adoración colectiva, que no se trata de mi persona, de nuestra persona, sino de la persona de Cristo. Escuche bien este pensamiento. No hay nada más maravilloso que ser un instrumento tocado por Dios para guiar a las personas a su presencia. Sí, no hay nada más maravilloso que ver un grupo de músicos, ministros del Señor en un solo sentir, con una misma pasión, entregándose en alma y cuerpo, con un solo instrumento y guiar a todo un pueblo a la presencia de Dios. Cuando esto sucede, podemos ver cómo el Espíritu Santo toca las vidas y algo tiene que pasar. Vidas son quebrantadas en la presencia del Señor, los milagros ocurren, todo pasa porque se trata de guiar a un pueblo sediento a rendirse en la presencia del Señor. Amén. La segunda actitud que debemos tener en cuenta para tener un corazón de adorador es que debemos saber que lo que Dios nos dio, los dones, es para servir, para el servicio del Señor. Y me gustaría sustituir esta palabra artista, músico, como usted quiere llamarlo, por siervo. Debemos recordar que al hablar de ministerio nos referimos a servicio. ¿Qué es un siervo? Su significado principal es ser esclavo de alguien. El esclavo no tiene derecho y hace lo que le pide su señor. Es estar al servicio de alguien. Y hoy en día, servir es una palabra que está pasada de moda para muchos. Casi nadie quiere servir, sino al contrario. Quieren que les sirva en todo. El mismo Jesús corrigió a sus discípulos con relación al servicio. El libro de Mateo 20, del 20 en adelante, nos relata el pedido especial de una madre a Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Escuche bien, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es impresionante. El ser humano tiende siempre a que lo engrandezcan, a que lo elogien, a que lo alaben, a que le sirvan, pero no le gusta servir.
Y hoy en día hemos desmasquillado al servicio bíblico y lo hemos desfigurado. Vemos el siervo no como alguien manso, sino como menso. Según nuestros criterios, hemos visto más desventajas que ventajas en ser siervos. Por eso anhelamos ser señores o amos y no siervos. Queremos ser martillo que golpea y no clavo que asegura y sostiene. Eso es lamentable y me hace pensar en los grandes artistas, en los grandes ministerios de hoy, que no se parecen en nada a Jesús. Se parecen más a los músicos y artistas seculares, que al igual que algunos de sus discípulos quieren ser grandes. Hoy piden boletos aéreos en primera clase porque el ministro de Dios no puede pasar trabajo. Hoy piden marcas específicas de carros para ser trasladados del aeropuerto al hotel y a las actividades. Hoy piden frutas, aguas específicas, toallas súper blancas, flores, etc. Y no quiero que me malinterpreten. Sí creo que debemos honrar y bendecir a todos aquellos que nos sirven, que nos ministran. Pero se les olvidó que Jesús dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se les olvidó el significado de la palabra ministerio, que significa servicio. Bueno, no sé de dónde están aprendiendo algunos artistas o ministros, pero les aseguro que no es de Jesús. Definitivamente, para servir correctamente a Dios hay que tener un corazón de siervo, alineado al corazón de Dios. Y me llega a la mente un testimonio que me compartió un amigo. Recuerdo que ese amigo vivió en persona algo que marcó su vida. En una actividad en New York, había mucha gente, en una actividad de una emisora, y habían invitado a un ministro que estaba en su momento, podemos decir, como dicen los dominicanos, súper pegado. Y lo llevaron al lugar para hacer el soundcheck y la prueba de sonido, pero faltaba algo, no estaba todo listo. Todavía había personas que estaban acomodando las sillas. Y esa persona, ese ministro, ¿qué ustedes piensan que fue su actitud? ¿Se enojó? Comenzó a gritar: ¿por qué no está todo listo para mi prueba de sonido y mi banda? Al contrario, tuvo la actitud correcta, que es la que nosotros debemos de tener. ¿Qué hizo? Se unió junto a todos los hermanos que estaban colocando las sillas y sirvió para que todo estuviera bien. Eso marcó la vida de todas las personas que estaban ahí y empezaron a decirse: pero ¿qué hombre es este? Normalmente los artistas no hacen esto. Y nos dio un gran ejemplo con esto. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros tengamos: un corazón de siervo, de servicio. Que el Señor nos ayude a ser músico, ministro con un corazón de siervo. La tercera actitud es que debemos saber que la obediencia es nuestra primera adoración. Debemos entender que más que tocar, cantar bonito, cual sea nuestro don, nuestra primera adoración será la obediencia. Y vamos a ver lo que nos dice 1 Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Para ver esto, quiero que analicemos al rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín, era de Cis, era bien parecido, sobrepasaba en tamaño y su piel bronceada, era todo un galán. Saúl encajaba en el modelo o el perfil humano para ser elegido rey. Aunque Saúl no está relacionado en sí con el arte, quiero hacer referencia de él por lo que hizo y las consecuencias que tuvo su accionar, que hoy en día nos pueden ser de gran ayuda para no repetir lo mismo. A pesar de que Saúl tenía todas las cualidades humanas,
le faltaba lo principal: tener un corazón conforme al corazón de Dios. El rey Saúl cometió 2 actos de desobediencia que le costó el rechazo de Dios. Escuche bien, le costó el rechazo de Dios. Y el primero se relata en 1 Samuel 13. Luego de ser elegido como rey, Samuel le describe una serie de acontecimientos que iban a ocurrirle al rey Saúl. Y el último de ellos era esperar en Gilgal al profeta Samuel para ofrecer sacrificios. Escuche bien, Saúl sabía ofrecer los sacrificios, pero no estaba autorizado para esto. Es decir, allí era donde oficialmente sería declarado rey. Y 1 Samuel 10:8 dice que debía esperar allí 7 días, y al 7º día Saúl se desesperó. Era cuestión de horas. Pudo esperar los días, pero no pudo esperar que llegara la hora. Y 1 Samuel 13:8 dice que el mismo rey usurpó el lugar sacerdotal y ofreció los sacrificios. Samuel venía a confirmar el reino de Saúl, y en lugar de eso vino a decirle que Jehová lo había desechado y se había buscado un sustituto, un hombre conforme al corazón de Dios y no al de los hombres. ¡Wow! Lo que iba a ser de gran bendición se convirtió en una desgracia. Desechado por Dios. Y quiero que nos veamos en el espejo de Saúl. Debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón como el de él. Esto significa que debemos ser obedientes a Dios ante todas las cosas. Aunque usted tenga el conocimiento para hacer algo, si Dios no te dijo que lo hagas, espera la orden de Dios, de tus líderes. No actúes por impulso, por emociones. Yo sé más que mi líder. No. La actitud es de ser obedientes. Muchas veces se da el caso de que haya una persona que cante o toque mejor que el líder de adoración. Se da mucho el caso. O tenga más conocimiento de sonido, de música. Pero sucede que Dios tiene un orden y un tiempo específico para hacer las cosas. Y debemos someternos y ser obedientes a Dios y a nuestros líderes para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo segundo que Saúl cometió lo relata en 1 Samuel 15 y relata la otra desobediencia. Aquí vemos que obedeció parcialmente al mandato de Jehová, que le había dado la orden, y la orden era la siguiente: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pensó que podía hacer las cosas otra vez a su manera y no a la manera de Dios. Hizo todo lo contrario a esa orden. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme a lo de los hombres y no al corazón de Dios. ¿Qué hizo? Le perdonó la vida al rey Agag, tomó lo mejor de las ovejas y del ganado, destruyó lo que no servía. Escuche bien, a Saúl no le importaba en absoluto lo que Dios pensaba. A él solo le importaba lo terrenal, lo que pensaba el pueblo de él. Cuando el profeta lo confronta, otra vez comete otro pecado. Es que al no tener el corazón conforme al corazón de Dios, Saúl hace lo que le da la gana. Él no siente nada. Él piensa que está bien. Comete otro pecado, miente y se justificó diciendo que fue el pueblo lo que trajo y que lo que trajeron para ofrecerle sacrificio a Jehová vino de parte del pueblo. Pero a él se le olvidó que en primer lugar el pueblo no podía hacer lo que le daba la gana, sino lo que el rey le permitía que ellos hicieran. Y el rey no tenía la necesidad del botín, del anatema, para ofrecer sacrificio a Dios. Dios fue claro: destruye todo. Pero Saúl prefirió mantener la apariencia ante el pueblo que tener un corazón recto, íntegro ante Dios. Como consecuencia de todo esto, Dios lo desecha como rey. Su accionar
eran las evidencias de que un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Querían un rey como las demás naciones. Ahí lo tenían, desobediente, obstinado, mentiroso y apegado a la apariencia. Y si hay algo que identificó por mucho tiempo a los músicos y a los cantantes, era su desobediencia. Si les decían, llega temprano, no lo hacían. No salgan afuera de la iglesia cuando se está predicando. Era como decirle, aprovechen y salgan y hagan lo que ustedes quieran. Pero esa no debe ser nuestra actitud de hoy. Dios nos está pidiendo, nos está demandando que seamos obedientes, verdaderos ministros, que sean obedientes y pongan sus dones al servicio del Señor. Y ojo con esto, hay personas que trabajan para agradar al hombre, para que el pastor y el líder lo vea y diga, wow, este tipo sí trabaja. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Podemos ver hoy en día como ministros, como músicos, conformes al corazón de Saúl, cómo ellos actúan, cómo tienen su actitud. Primero, sufren de delirios de usurpación a todos los niveles. No respetan ni a Dios, ni a su pastor, ni a sus líderes. Segundo, sufren de delirios mesiánicos y de amos. Se creen que son más que Jesús. Y ese modelo no viene de Jesús, sino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Tercero, obedecen a su conveniencia. Hacen las cosas a su conveniencia. Bueno, yo no voy a ir al servicio hoy, no voy a cantar, no voy a tocar, ni tal día, ni cualquier día de la semana. Yo voy al domingo porque el domingo es que transmiten el servicio y ahí es que todo el mundo me va a ver, ahí es que yo me voy a votar. Se creen los absolutos en accionar, son impulsivos, impacientes, críticos, rencorosos y desleales. No dependen del Espíritu Santo para lograr sus victorias, sino de estrategias humanas. Y escuche bien, que el Señor nos ayude a tener un corazón de siervo, obediente, íntegro a Él, humilde y que dependa 100% de Él. Amén. La cuarta actitud es que debemos saber que Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. En David podemos ver algo interesante. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, nada impedirá que se cumpla. Lo más lejano que tenía David era que de un simple pastor de ovejas iba a ser el rey elegido por Dios para ser el gran rey de Israel. Debemos tener presente que Dios tiene planes con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, mucho antes de que naciéramos. Ya Dios sabía que ibas a ser cantante, músico, danzarina, sonidista, que ibas a trabajar en multimedia. Dios ya lo sabía. Podemos ver en los Salmos 139, del 13 en adelante, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Escuche bien, antes de usted nacer ya su historia estaba escrita en su libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía un solo de ellos. Impresionante. Dios sabía lo que tú y yo íbamos a hacer. Sabía de este momento, sabía de este congreso y Dios tenía y tiene un plan específico para ti en este día. Amén. Recuerda esto. Tú y yo somos el instrumento de Dios. Tú no eres un accidente, no estás por casualidad. Dios tiene un propósito contigo. Aleluya. La quinta actitud que debemos tener es que debemos estar conscientes del peligro de nuestra naturaleza pecaminosa y no dejarnos dominar por ella. Salmo 139, del verso 23 en adelante dice, examíname,
oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Al igual que David, debemos estar conscientes de que aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, no nos podemos dejar arrastrar por ella, sino debemos cada día pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles al Señor. Y si pecamos, reconocerlo y arrepentirnos, pedirle perdón al Señor como lo hacía David. Él reconocía cuando le fallaba a Dios y se arrepentía, se apartaba del pecado, se humillaba ante Dios. Mientras que Saúl no reconocía que pecaba, al contrario, se justificaba su pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos adoptar la actitud de David ante el pecado. Proverbios 28:13, escuche bien lo que dice. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Debemos tener en cuenta a la hora de ministrar al Señor, en cualquier escenario, nuestra vida debe estar limpia ante Dios para que lo que hagamos no tenga obstáculo y sea una ofrenda de olor fragante a su presencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. La otra actitud que debemos tener en cuenta es que debemos procurar tener una íntima relación con Dios. El Salmo 63 nos dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. O sea, nos declara cómo David buscaba la presencia del Señor más que nada. Tenía una intimidad con Dios. Le interesaba más estar en la presencia del Señor que cualquier otra cosa. Cuando usted tiene una relación con alguien a fondo, usted sabe para lo que esa persona es capaz. Sabe si se puede confiar en esa persona, si esa persona en un momento dado la puede ayudar. Por ejemplo, cuando estuve pequeño, me pasó un suceso. Un muchacho en la escuela daba mucho problema. Era mucho más fuerte que yo. Y ese muchacho se la cogió conmigo. Era mucho más grande que yo. Y yo simplemente le dije: no te apures, deja que nos despachen, que yo voy a ir a buscar a mi hermano. Yo sabía que podía contar con mi hermano. Y sabe, aparte de que podía contar con mi hermano, lo que era mi hermano. O sea, yo sabía que podía confiar en él. Mi hermano era policía. Y para bendición mía, ese día mi hermano estaba libre. Y cuando yo fui corriendo a mi casa, gracias al Señor, el colegio quedaba como a 5 casas donde yo vivía. Y fui corriendo allá. Y le dije: hermanito. Y él me dijo: ¿qué te pasa? Tengo un problema en el colegio. Hay un muchacho más grande que tú, hasta inclusive más fuerte que tú, que me quiere dar. Él me dijo: vamos para allá. Cuando yo voy con mi hermano, voy todo, ya usted sabe, como un niño de esos contento, agarrado de mano con mi hermano. Y de repente, cuando nos encontramos, todo el mundo estaba en expectativa de qué iba a pasar. Mi hermano, al verlo, le dice: ¿qué te pasa con mi hermano? El muchacho se queda mirándolo a él. Y luego cambió su mirada hacia mí. Y él me dijo: a mí no me pasa nada. En ese momento dijo: a partir de hoy somos los mejores amigos. Imagínense, mis hermanos. Si yo pude depositar mi confianza en el Señor porque sabía que en mi hermano, porque sabía que mi hermano era policía y podía ayudarme, ¿cuánto más nosotros podemos depositar nuestra confianza en el Señor? Tener ese conocimiento de que cada vez que necesitemos a Él, nosotros podemos ir donde Él y Él nos va a socorrer. David tenía esa relación muy personal con Dios y él sabía que podía contar con Dios y que Dios nunca la iba a fallar. Por eso él escribió tantos salmos que hoy son de gran bendición y testimonio para nosotros. Por ejemplo, el Salmo 9, en el verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El Nuevo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Debemos entender que para tener un corazón de siervo tenemos que conocerlo, pasar tiempo con Él a través del estudio de la palabra, tener una vida de oración. Por último, mis hermanos, debemos amar la presencia de Dios más que cualquier cosa, así como lo hizo David. David nos dice en los Salmos 84:10, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. David hizo algo que me impresionó. Escuche bien. El día que fue proclamado rey, él pudo celebrarlo. Pudo llamar a todos sus amigos, a sus familiares, vengan, que ya llegó el día tan esperado. Hoy es el día de mi coronación. En lugar de seguir el protocolo real, el protocolo humano, lo primero que hizo fue buscar el arca, símbolo de la presencia de Dios, hermanos, y llevarla a Jerusalén. Lo primero Dios, y lo demás que haga fila, mis hermanos. Y esto marcó mi vida y debe ser algo que nos motive a nosotros a darle el primer lugar al Señor en todo. Dios merece el primer lugar de nuestras vidas. David sentía que sin la presencia de Dios, él no era nada. Mis hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas marcará la diferencia. Amemos la presencia de Dios. ¿Qué tanto amamos la presencia de Dios? Los que estamos casados o tienen novia o novio o simplemente se están enamorados, saben lo importante que es estar con la persona a quien se quiere. Solo queremos estar solo todo el tiempo hablando con esa persona, chateando. Y cuando estamos juntos, sobre todo si son novios, no quisiera que el tiempo se terminara. Quisiera que el tiempo se estacionara. Así debemos amar la presencia de Dios, disfrutar, estar en su presencia cuando estamos ministrando en el altar, en nuestro momento de intimidad con el Señor, en nuestro momento devocional con el Señor, a sola disfrutar su presencia. Cuando logramos esto, no se nos va a hacer difícil venir a la iglesia. Escuche bien, no se nos va a hacer difícil orar, ayunar, leer la Biblia. Al contrario, será un deleite para nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a exaltar su nombre a través de los dones que Él nos ha dado. Que Él sea realmente la motivación para nosotros ejercer nuestro ministerio. Y que cada vez que tengamos la oportunidad de subir a un escenario, sea para bendecir y levantar el nombre de Cristo. Que el Señor nos ayude a tener un corazón de siervo, un corazón que ministre su presencia. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias por la oportunidad que nos da en esta ocasión, Señor, de llevar tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, por todo lo que nos están viendo ahora, los que nos están escuchando. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre de una manera, Señor, especial en los músicos, Señor, en los que cantan. Padre, que tú pongas un corazón de adorador, un corazón de siervo, Señor. Que ellos puedan tener la actitud correcta, Señor. Que podamos tener en cuenta que la gloria será siempre tuya, que no se trata de nosotros, sino de ti, Señor. Padre mío, que nosotros tengamos un corazón de servicio. Señor, que nosotros podamos ser obedientes, Señor, a ti. Señor, que nosotros podamos, Señor, tener en cuenta nuestra naturaleza pecaminosa y no dejarnos arrastrar por ella, sino cuando cometamos una falta, Dios mío, ir a tu presencia arrepentido y pedirte perdón para que no tenga obstáculo nada de lo que nosotros hagamos. Señor, te pido, Señor, que tú nos ayudes a amar tu presencia, a tener una intimidad como nunca antes contigo, así como lo hizo, Señor, el salmista David. Padre, ayúdanos a serte fiel y pon en cada uno de nosotros un corazón de adorador, un corazón de siervo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Para mí ha sido una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Así que estamos listos
para compartir o seguir compartiendo si algunos de ustedes tienen alguna pregunta. Así que Dios les bendiga a todos.